Espacio de entrevistas con Liz Valareso. WQ Digital. Lo ves, lo escuchas. Son ya las 8:46 de la mañana y para nosotros es un gusto recibir en este espacio, en esta mañana, al asambleísta Jorge Caiturri, que ya está con nosotros. Asambleísta, buenos días, gracias por acompañarnos. Liz, buenos días. Un saludo cordial para todos sus seguidores. No, a usted por darnos este tiempo para el análisis. Hay varios temas que queremos tratar. Voy a empezar por lo más reciente. Encantado. Preguntarle su opinión, ¿no? Y la posición de la bancada frente a lo último que se ha dado a conocer por parte del gobierno. Primero, este proyecto de ley de alivio financiero y económico ante la crisis energética, que tiene 7 puntos fundamentales. ¿Cómo responden ustedes ante eso? Bueno, Liz, vamos a evaluarlos y nosotros también haremos los aportes que como partido tenemos para enfrentar la crisis energética que deriva una crisis económica tremenda a nivel nacional. Pero como concepto y en lo de fondo, siempre va a ser positivo que el gobierno nacional al fin entienda y tenga empatía con la gravísima situación que vive el pueblo ecuatoriano ante la crisis energética y proponga soluciones con alivios financieros para que la gente pueda al menos en algo comenzar a compensar la desastrosa situación que vivimos en materia energética y, por supuesto, económica. Ahora, claro, sin embargo, hay ciudadanos que reciben esta noticia, y más que nada el sector productivo y empresarial, mejoría pronto. ¿Por qué? Porque dice que le da incentivos fiscales a los empresarios, Liz, que no reduzcan su nómina hasta diciembre. Liz, ¿ahí me escucha bien? Se está cortando. No le escuché la pregunta. Hola. Disculpe. Se está cortando. Confírmeme si me escucha ahora. Ahorita la estoy escuchando, pero no le escuché la pregunta que me hizo. Yo la escucho, pero no le escuché la pregunta que me hizo. Yo le decía que hay quienes reciben esta propuesta del proyecto enviada por el presidente, sobre todo a nivel empresarial, como una noticia también de que esta crisis va para largo. ¿Y por qué lo digo? Porque uno de los puntos es dar incentivos fiscales a aquellos empresarios que no despidan personal, que lo mantengan su nómina tal y como está hasta diciembre. Entonces, claro, esto hace pensar, hay una crisis que no nos va a permitir ver la luz muy pronto. Es claro, si no hay luz, las industrias no pueden producir, los comercios no pueden vender, y usted sabe que una menor producción y una caída de las ventas al final del año termina en despidos. Bien, el alivio fiscal se da para que se intente compensar y el sector empresarial mantenga su nómina y de esa forma los empleos no se pierdan. Bien, eso es una cosa. Pero quien esté pensando que la crisis energética se va a solucionar rápidamente está equivocada. Al país hay que decirle la verdad. Aproximadamente el 70% de la infraestructura de generación es hídrica, depende de las lluvias y tenemos un periodo tremendamente irregular en ese sentido. Eso uno. Dos, tampoco se priorizaron los recursos a tiempo para darle mantenimiento al parque termoenergético, que hubiera logrado que, si bien es cierto, no se disminuyan al 100% los apagones, pero que la situación no sea con la gravedad que es el día de hoy. Eso, dos. Y tres, a ver, vamos a ser claros. Si tú heredaste una crisis energética, lo lógico es que esa haya sido una de tus prioridades. Y si ya sabías que dependías del tema medioambiental, es decir, de las lluvias, al menos, lo lógico hubiera sido darle mantenimiento al parque termoenergético, pero también firmar un convenio de largo plazo con Colombia. Muchos dicen, es que Colombia también tiene problemas de energía. No, Colombia tiene problemas de transmisión, no de generación. Entonces, lo lógico hubiera sido firmar un contrato que le dé seguridad jurídica al Estado ecuatoriano, que iba a poder tener el suministro en el tiempo.
porque construir infraestructura en generación, que igual es a lo que se lo tenía que haber hecho, no solo ahora, sino también en los gobiernos de Moreno y Lazo, demora tiempo. Entonces hay que ser realista con la gravísima situación que vive el Ecuador y comenzar a prepararnos para lo que se viene. Pero el que le diga que los apagones se van a solucionar rápidamente, eso no es cierto. Y también, algo fundamental, hay que dejar el ego y la vanidad de un lado, porque el ego y la vanidad hace que ciertos líderes quieran escribir títulos rimbombantes a nivel nacional, pero en cambio eso complica las relaciones internacionales con naciones que te pueden vender energía y que pudieran ayudar a solventar la crisis que tenemos el día de hoy. Una crisis que ya va dejando más de 3.000 millones de dólares en el sector productivo en pérdidas, asambleísta. Y va a continuar, Liz, y va a continuar. A la gente no hay que mentirle. De la noche a la mañana no se puede instalar infraestructura de generación. Y como le digo, si no se le dio el mantenimiento tiempo al parque termoenergético, que es un backup, si no se han firmado contratos de suministro con otras naciones, si Colombia argumenta que no tiene la regulación para que privados te vendan, entonces ¿cómo vas a solucionar? Solo que llueva. Y vemos que las condiciones hídricas por ahora no son favorables. Aparte están bastante inestables. Ahora, al día de ayer también el presidente remitió otro proyecto de ley que tiene que ver, dice él, con dar un golpe a las estructuras criminales a través de su mecanismo de financiación. Y esto va dirigido sobre todo al lavado de activos. Pero dentro de ese proyecto se establece un impuesto a la compra de vehículos. Ya ese sector se ve golpeado con lo que está ocurriendo también porque baja, la gente tiene otras prioridades. ¿Qué pasará ahora con esto? También este impuesto que se proyecta pues de manera anual, en caso de aprobarse ese proyecto como está. Mire, los vehículos en el Ecuador son los más caros de América Latina. Ponerle otro impuesto más solo va a hacer que el sector deje de vender y se pierdan empleos. Vamos a ser claros. A favor de todos los esfuerzos que se hagan para enfrentar a las estructuras económicas criminales, es decir, a los que lavan activos para el crimen organizado nacional y transnacional, pero en contra de ponerle más impuestos al sector empresarial y comercial, que de por sí ya se encuentra en una situación gravísima. Entonces, mire, ese es el problema que tenemos, que la gente no te dice la verdad en la cara y que los gobernantes no son frontales. Porque si el objetivo real de esto era cobrar el impuesto, dígalo, para que la gente le diga lo que piensa y surjan alternativas, pero que no maquille una cosa con lo otro. A favor de todas las medidas que se tomen para enfrentar la economía criminal, pero en contra de subirle más impuestos al sector empresarial y comercial, porque a la larga, repito, eso repercute en menos ventas y al final del año el gobierno tiene clarísimo y lo sabe que menos ventas terminan en despidos y despidos terminan en disminuir y menoscabar la calidad de vida y la prosperidad del pueblo ecuatoriano. Ahora, lo que es cierto también es que el presidente está dejando varias pelotitas en la cancha de la Asamblea. Una de esas ya genera cuestionamientos y polémica y me refiero a la conformación de la comisión que va a tratar la posibilidad de una reforma parcial para que se dé paso nuevamente a la instalación de bases militares extranjeras en el país. Ya el presidente Noboa, luego de esa sesión donde quedó conformada la comisión y la presidencia recayó en la Revolución Ciudadana, ya emitió su cuestionamiento dirigido a ustedes y a Suma, que dicen que juntos están intentando revivir un pasado y por ende coartando esta posibilidad de que regresen las bases militares. Vamos suavecito acá. Usted me conoce, Liz, y yo soy alguien frontal, transparente. Yo no miento. Yo no estoy a favor de que el partido, la representante del partido en la comisión haya votado a favor de que la RC, que es quien dejó estipulado en la Constitución de Montecristi, que las bases internacionales no puedan estar, sea quien lidere la comisión, cuando el espíritu de la enmienda es otro. Entonces, comencemos por ahí. En los partidos hay coincidencias y discrepancias. Y las discrepancias se las dice con altura y las coincidencias se las impulsa con fuerza. Entonces, hay que dejar las cosas claras como son. Eso, uno. Dos, él dice el PSC y Suma, pero no dice que el señor Dávila, que supuestamente ahora es de Suma, estuvo en la bancada del gobierno todo este periodo.
y ha votado por el gobierno todo el periodo. Tampoco dice que su representante en la comisión, es decir, la representante de ADN, no votó en contra, votó en abstención. Entonces vamos a decir las cosas como son claras. Ahora, ¿eso impide que se apruebe el tema? No, porque a la larga quienes creen que las bases deberían tener la oportunidad de instalarse en territorio ecuatoriano son mayoría, eso sí, y aquí un comentario mío, en tanto y cuanto respeten la Constitución de la República del Ecuador, porque este es un país soberano, y respeten los derechos humanos, es decir, que sepan diferenciar la agresión de la persuasión, y eso tiene que ser clave, eso tiene que entenderse y entenderse bien. Ahora, por ahora, no se conoce cuál es la propuesta en sí, porque dígame algo, ¿algún país del mundo ha hecho una propuesta para instalar una base en territorio ecuatoriano, sí o no? Todavía nada. Y tenemos declaraciones del ex embajador de los Estados Unidos que dice que la tecnología ha avanzado tanto que ya no es necesario tener bases militares, que ahora la colaboración internacional, que es fundamental para vencer al crimen transnacional, existen herramientas tecnológicas para que sea eficaz. Eso no lo digo yo, eso lo dijo el ex embajador de los Estados Unidos en el territorio ecuatoriano. Pero ahí podemos discrepar, porque sí es cierto que mientras estuvo la base de Estados Unidos, mientras estuvo la base de Estados Unidos en Mante, yo creo que ahí sí vamos a coincidir. Yo digo discrepar con lo que dijo el embajador, porque claro, sí es cierto que tener esa presencia física fue disuasiva. Eso sí marcó un antes y un después. Sí, pero primero entendamos lo que pasó. Nunca hubo una base norteamericana en territorio ecuatoriano. Lo que hubo fue una base ecuatoriana con presencia de militares norteamericanos y que efectivamente en aquel entonces, estamos hablando del año 2007, sirvió, como usted dice, de forma disuasiva para el ingreso de la droga a territorio ecuatoriano y fue fundamental para aquello, sobre todo por la ubicación geográfica del Ecuador, frontera con Perú y Colombia. Pero bien, pero por eso es que el mismo embajador dice, estamos hablando del año 2007, estamos en el 2024, han pasado 17 años y él dice, la tecnología ha avanzado tanto al punto que ya no es necesario. Ojo, yo no me opongo al tema, yo estoy a favor del tema en tanto y cuanto, vuelvo y lo repito, se respete la Constitución y los derechos humanos, pero él mismo dice, la tecnología ha avanzado a tal nivel que ya la presencia en sí no es necesaria. Existen herramientas tecnológicas que te permiten tener una colaboración eficaz. Entonces, ¿a dónde voy yo? Estamos discutiendo algo que todavía no se conoce ni la propuesta en sí, ni la propuesta en firme, porque no existe ninguna petición expresa de ningún país del mundo de colocar una base en territorio nacional. Ahora, en lo de fondo, que es lo importante, que es fortalecer la colaboración internacional, por supuesto que sí, si lo que estamos enfrentando no son a bandas locales, lo que estamos enfrentando es al crimen transnacional que fortalece a las bandas locales y que esto deriva en la gravísima situación que tiene el Ecuador el día de hoy en materia de seguridad. Ahora, ¿y cómo evitar a lo mejor, asambleísta, que ese tema se politice? Porque según ya lo ha dicho Gisela Garzón como presidenta de esa comisión, los tiempos no darían para que en caso de ir a un eventual referéndum sea junto con las elecciones de febrero, sino que sería después cuando regresemos a las urnas. Bueno. ¿Y cuánto pudiera incidir, como digo, el resultado de la elección de febrero en este tema? Incidir esto en el resultado de la elección de febrero. Mire, la gente cuando va a las urnas vota por quienes les han dicho la verdad, porque eso genera credibilidad, y por quienes demuestran que pueden solucionar sus problemas cotidianos. Y el país tiene problemas gravísimos, crisis económica con una carestía de la vida descomunal. Este país para producir y vivir se hizo carísimo, falta de oportunidades laborales, inseguridad rampante. Vemos cómo las últimas 2 semanas los asesinatos, secuestros y todo han despuntado gravemente, y una crisis de decadencia y de eficiencia en los servicios públicos total. Entre esos el tema energético, pero no solo el tema energético. Miren lo que pasa en el IES. Yo no me recuerdo una situación del IES tan mala
al menos en los últimos 15 años. Mire lo que pasa en el Ministerio de Salud. Ya prácticamente no hay nada. Antes se decía solo te dan paracetamol. Ahora ya no te dan ni paracetamol. Ya no hay nada. Mire lo que pasa en el sistema educativo. Planteles educativos con infraestructura que se cae a pedazos. Docentes que no han tenido la capacitación para actualizar sus conocimientos. No hay tecnología incorporada al proceso educativo. Mire lo que pasa en el tema vial, donde las carreteras ecuatorianas están destrozadas. Entonces, es un problema total. Aquel que tenga propuestas serias y pueda convencer al pueblo ecuatoriano de que pueda realizarlas, entonces esa persona va a tener la confianza y la credibilidad como para obtener el voto. Es así de sencillo y listo. Ahora, lo que pasa, asambleísta, también, por ejemplo, con lo que usted mencionaba, con el IES, es que nadie se atreve a dar paso a una reforma tan necesaria. En el gobierno anterior se elaboró una comisión especializada, ellos hicieron su informe, dejaron recomendaciones, pero en la práctica tiene un costo político alto para quien tome la decisión, a lo mejor de dar ese paso. Sí, pero mire, Liz, esa es una de las decisiones que se pueden tomar. Después, el IES, mire, y la sostenibilidad del sistema se mide en cálculos actuariales. Es decir, cuánto ingresa para mantener la sostenibilidad del sistema. Es clarito. Y si usted tiene menos empleo formal, si cada vez tiene menos personas afiliadas, obviamente va a tener una menor sostenibilidad en el sistema. Ahora, si tampoco se hace eficiente la institución y no se hacen las inversiones correctas que generen rentabilidad para nutrir las finanzas y que eso le dé sostenibilidad al sistema, entonces obviamente no va a ser garantía de nada. Mire, ¿quién es el mayor acreedor que tiene el IES? El Estado. Y le pregunto yo, ¿el Estado le paga tiempo al IES para que el IES pueda seguir invirtiendo y generando recursos, sí o no? No. No, Liz. Entonces ahí está el problema técnico en sí. Yo coincido con usted que hay reformas que se tienen que hacer, pero también sin esa reforma se puede comenzar a solucionar los problemas que tienen tanto y cuanto se tenga la capacidad de gestión y la voluntad para hacerlo. Ahora, y este otro proyecto también remitido con el que el presidente busca sacar de los grupos prioritarios a las personas privadas de la libertad, podrá tener asidero y quienes dicen que constitucionalmente no cabe porque es una regresión de derechos. De entrada, revisándolo, parece anticonstitucional. Sin embargo, la prudencia nos permite a nosotros que tengamos la calma suficiente para esperar un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Ahora, en lo de fondo suena bien, porque son recursos que se pueden invertir en sectores que el día de hoy se encuentran abandonados. En lo de fondo y como concepto suena bien. Después revisemos si el tema se enmarca en la legislación ecuatoriana, ya que nada hecho al margen de la ley está bien hecho, Luis. Ahora, ¿qué se viene quizás asambleísta o qué considera usted que con todo lo mencionado debería tener prioridad al interior de la asamblea en este momento? Liz, no le escucho. Se cortó, Liz. Yo le decía que con todo lo que hemos conversado aquí, ¿qué debería tener prioridad en la asamblea en este momento? Mire, nosotros desde el inicio de esta asamblea marcamos objetivos y prioridades. Y aquí tengo una queja yo. Porque mire, ¿cuáles eran los objetivos? Los temas de seguridad, los temas económicos y los temas que tienen que ver con la recuperación de los servicios públicos. Eso era lo prioritario. Y sin embargo, por ejemplo, yo he presentado varias reformas penales que se encuentran durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Justicia. ¿Por qué? Porque los señores de la comisión prefieren tratar la ley orgánica de la función legislativa, que no le importa a nadie, en vez de tratar aquellos temas que van a ser fundamentales para que jueces y fiscales tengan las herramientas necesarias para condenar con contundencia el crimen organizado. Yo también tengo un reclamo ahí. Y de hecho, lo he hecho por escrito ya y sigo presionando para que se traten las reformas penales que son fundamentales y son parte del tema integral de seguridad, en vez de estar demorándose el tiempo que se demoran en la ley orgánica de la función legislativa que no le interesa absolutamente a nadie. Yo también tengo críticas y ahí creo yo que la Asamblea perdió un poco el norte de cómo inició.
Bueno, y es importante estos espacios y yo le agradezco esos minutos que nos ha dado esta mañana para el análisis. Gracias a usted, Liz. Lastimosamente la señal está malísima, espero que se haya entendido. ¿Quedó todo claro? No, todo perfecto. La entrevista salió impecable, así que muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Liz. Cristiano, un saludo cordial para todos. Un abrazo para usted. Con este análisis de la parte política, pues vamos a una pausa y enseguida regresamos con más.